buenas tardes. Estamos en debate público. Uno de los temas que nos genera, pudiera parecer cierta recurrencia, pero que es muy relevante poder hablar y conocer siempre un poco más de ellos, es el cambio de modelo del sistema de justicia penal y el cambio de modelo que en general está sufriendo el derecho desde hace algunos años y que lo vamos a continuar viendo durante quizá la próxima década, cuando veamos que otras áreas del derecho también cambien a un modelo de justicia similar al que hoy en día estamos viendo ya en operación con el nuevo sistema de justicia penal. Este cambio de modelo lo hemos comentado en diversas ocasiones, pero siempre vale la pena continuar hablando de él. Es un cambio completo de paradigma sobre el funcionamiento de la justicia penal, sobre los objetivos que se buscan y sobre los alcances que puede tener, poniendo en el centro de toda la actuación de este sistema a la víctima. Hay toda una gama de temas que debemos conocer, entender y quizá cuando estemos en una situación que lo amerite, pues poner en práctica el sistema. Esta es una cuestión bien importante que día a día tenemos que entender y que pues de alguna manera nos obliga a hablar de manera permanente de este tema. Para que podamos platicar con un poco más de detalle y con un poco más de profundidad de este tema tan relevante, invitamos a debate público al vicefiscal de la zona centro de la Fiscalía General del Estado, al maestro Alejandro Magno González Antonio. Maestro Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Pues, muchísimas gracias por la invitación y pues con muchísimo gusto para poder platicar con estos temas que efectivamente pareciera de repente que son reiterativos, pero en realidad son temas que, si bien ya no nuevos, necesarios y todavía generan muchísimas dudas, sobre todo en la sociedad. Claro, para tener puntos de partida, ¿cómo pudiéramos hacer un contraste, a lo mejor en 3-4 puntos, sobre cómo funcionaba o cómo sigue de alguna manera funcionando en los casos que aún están en el sistema tradicional o en el sistema inquisitivo, como se le llama un poco más técnicamente, y cómo funciona este sistema de justicia adversarial, acusatorio adversarial? Habemos muchos a los que aún no nos termina de quedar claro por qué hubo este cambio de modelo, qué implica y por qué, que creo que es uno de los puntos medulares de los que hay que hablar con mucha más profundidad. ¿Por qué no en este sistema todo delito implica cárcel? Porque creo que es un binomio medio destructivo al que estamos muy acostumbrados, a que cada que se comete un delito queremos ver a alguien en la cárcel. ¿Cómo pudiéramos entender este cambio de modelo en términos para tener el punto de partida? Sí, Adrián, pues por años, por muchos años se diagnosticó que el proceso penal vigente en México antes de esta reforma constitucional de 2008 estaba rebasado, ¿no? Se utilizaban términos como estamos rebasados en cuestiones de cargas de trabajo. La regulación de dicho proceso ya no permitía una dinámica en los procedimientos en donde pudiera atenderse adecuadamente los temas de justicia, de procuración o de administración de justicia. Al mismo tiempo que el Estado mexicano venía suscribiendo tratados internacionales en materia de derechos humanos, en donde hacía compromisos en relación a los derechos humanos, particularmente en la modificación a su sistema de justicia. Compromisos como, por ejemplo, incluir contundentemente y muy bien regulada la presunción de inocencia en el procedimiento penal, incluir reglas en el procedimiento penal que permitieran que los juicios fueran muchísimo más rápidos, ¿no? Aumentar el catálogo de delitos que tienen, de derechos que tienen las víctimas durante el proceso, incluido una mayor participación o injerencia dentro del proceso de parte de las víctimas. Es decir, una serie de compromisos que el Estado mexicano venía suscribiendo en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que lo obligaba a que su procedimiento penal sufriera cambios, que se incluyeran estos compromisos en el procedimiento penal, o bien
que en definitiva, como terminó sucediendo, se modificara por completo el sistema de justicia. Entonces, hubo varios intentos desde antes del 2008 por reformar precisamente el sistema de justicia y haciendo un estudio, digamos, de los diferentes sistemas de justicia en el mundo, pues era muy evidente que, sobre todo en los países latinoamericanos, la tendencia hacia generar un sistema de justicia de corte acusatorio y adversarial, que es un sistema ya implementado en otros países y que tiene algunas características que lo hacen, lo identifican, digamos, y que además son más congruentes y coherentes con precisamente esos compromisos que viene haciendo el Estado mexicano a través de los tratados internacionales, ¿no? Como la presunción de inocencia, juicios más rápidos, más derechos para las víctimas, etcétera. Entonces, de alguna manera el Estado mexicano incluso tardó, digamos, en empezar a cumplir con estos compromisos. Y un tema a lo mejor de coyunturas, ¿no? En virtud de que viene una presión internacional fuerte para que hacer la modificación, justo en un momento en el que en el país el tema de seguridad empezaba a colapsar, ¿no? Empieza la incidencia delictiva a crecer impresionantemente y empieza un tema con la delincuencia organizada muy, muy importante. Y entonces eso generó muchísima discusión entre los académicos, entre los legisladores, entendiendo la necesidad de modificar el sistema de justicia, pero en qué sentido, ¿no? O qué forma darle al sistema de justicia. ¿No? ¿Hacia dónde? Para cumplir con estos estándares de respeto a los derechos humanos de las partes que participan en los procesos a los que se comprometía el Estado mexicano, pero al mismo tiempo seguir siendo o tratar de ser más eficaces y eficientes precisamente en la persecución de los delitos ante un aumento en la incidencia delictiva. Ahí es donde se concentró, digamos, la primera discusión, y por eso sí hubo varias iniciativas a nivel local, a nivel federal. De hecho, Oaxaca, digamos, es una entidad que puede presumir, y así lo ha hecho, que incluso antes de la reforma constitucional que ordenó la modificación del sistema de justicia en todo el país, hace una propia local, modificando nuestro sistema de justicia local, cuidando que se respetara lo que hasta ese momento todavía la Constitución regulaba, pero sí con un procedimiento penal que se podía reconocer como de corte acusatorio. Lo hicimos antes que cualquier otra entidad en el país, ¿no? Después, por el tema del problema que tuvimos en 2006, nuestro código no fue el primero en entrar en vigor, entró primero Chihuahua, fuimos los segundos, pero en realidad fuimos la primera entidad federativa que dio este paso, ¿no? Y esto antes de la reforma finalmente con la que ya se ordena en todo el país implementar un nuevo sistema de justicia que se da en junio o se publica en junio del 2008, ¿no? En un trabajo bien importante, porque lo más difícil que sucede, sobre todo en derecho, es poner a todo el mundo de acuerdo. Y claro, finalmente no logramos poner a todo el mundo de acuerdo, pero a los necesarios para que una iniciativa en el Congreso prosperara, en el sentido de tener una modificación en la Constitución que modificaba el sistema de justicia y que ordenaba que las entidades hicieran lo propio en sus constituciones locales y generar códigos procesales penales nuevos. Claro, porque vamos, si nos quedamos en lo abstracto, pues muchos de nosotros seguimos teniendo interrogantes, ¿no? Quizá para abundar un poco más en lo que acabas de señalar, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para que tengamos la perspectiva? Sí. Porque, vamos, quienes somos abogados sí podemos tenerlo más o menos claro, pero pues la mayoría de la gente no tiene conocimientos, digamos, un poco más específicos o más técnicos sobre cómo funciona un juicio. Para que podamos hacer estas referencias, ¿qué puntos de referencia podríamos poner en cómo es un juicio eminentemente escrito y un juicio oral? Porque hablamos de los juicios orales y la gente en general dice, ajá, sí, y pues el juicio siempre ha sido juicio, ¿no? Es decir, sí, no tiene como esos puntos de referencia. Mira, el juicio escrito era así y así y así. El juicio oral es así y así y así. Era menos garantista por esto y esto y esto, o más garantista, y es así por esto y esto y esto. ¿Cómo pudiéramos también, en este ejemplo en específico, y después quiero preguntarte sobre la participación de las víctimas, pero para que vayamos punto por punto, ¿qué referencias podríamos poner con respecto a cómo era el juicio
escrito, el juicio del expediente nada más, y cómo es el juicio oral hoy en día. Claro. A ver, tratando de ser muy puntual, ¿no? A ver, primero, precisamente la participación que tiene la víctima en el procedimiento, ¿no? El anterior sistema, la manera en que se regulaba, generaba que solo el Ministerio Público acudía ante el juez en el ejercicio de la acción penal y daba continuidad al proceso. Es decir, la participación de la víctima se limitaba a denunciar y a participar en los actos de investigación durante la averiguación previa. Y hasta ahí. Por ejemplo, si la víctima quería, por decir, copias del proceso cuando ya el asunto estaba en sede de los jueces, tenía que pedírselo al Ministerio Público para que éste a su vez se lo pidiera a los jueces. Como si no tuviera, digamos, injerencia directa en el proceso las víctimas, ¿no? Segundo, la dinámica del trámite escrito implicaba que toda solicitud, todo debate, toda discusión, todo acto del proceso se realizaba de manera escrita, es decir, se presentaba un escrito, los jueces lo recibían, lo analizaban y lo contestaban, ¿sí? En ese proceso, y por las cargas de trabajo, podían pasar meses, ¿sí? Es decir, tú presentabas una solicitud por escrito y posiblemente podían pasar 2, 3 o hasta 4 meses para tener una respuesta a esa solicitud. Claro. A veces la respuesta era... no quedó clara tu solicitud, vuélvemela a hacer. Y la volvías a hacer y pasaban otros 4 meses. Y a lo mejor pasaron 8 meses y no tenías una respuesta pronta respecto de lo que habías solicitado para encaminar el proceso. Otra diferencia clara en relación con el garantismo, la presunción de inocencia como piedra angular en el nuevo sistema. En el procedimiento anterior, no estaba regulada contundentemente la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que la dinámica del proceso era que cualquier persona que era señalada como posible responsable era de manera inmediata tratada como responsable y durante el proceso el tratamiento como delincuente sin tener todavía una resolución definitiva por parte de los jueces. Es decir, si a alguien se le ocurría señalarme como responsable de un delito porque le caigo mal, porque quiere hacerme un daño, por quererme molestar o por lo que sea, pues yo iba a ser un delincuente por meses hasta que apenitas con algunas herramientas pudiera yo demostrar lo contrario. Entonces el usted disculpe, ¿no? Claro. Entonces son las características, digamos, más evidentes que podíamos notar, así hablando en términos coloquiales, del sistema anterior. ¿Qué sucede con el nuevo sistema? Bueno, inmediatamente al incrementar el catálogo de derechos tanto de las personas imputadas como de las víctimas, te da otras posibilidades, te abre otras posibilidades. Por ejemplo, las víctimas, una mayor participación. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solamente acudo con el Ministerio Público, también acudo frente a los jueces, no requiero del Ministerio Público para acudir ante los jueces, puedo hacer peticiones de manera directa, tener intervención de manera directa frente a los jueces durante todo el proceso. Poner a la presunción de inocencia como piedra angular te genera que de entrada la regla sea que durante el proceso no estoy en prisión, que excepcionalmente sí lo estaré cuando se justifique, pero por regla no. Es decir, el trato que recibo como persona que ha sido señalada de haber cometido un delito es de presunción de inocente. Así me tienen que tratar, así se me tiene que presumir hasta que lleguemos a la sentencia definitiva. Por supuesto que hay características de una persona, hay razones, justificaciones, que no obstante que nosotros tratemos a una persona o la presumamos inocente, también hay razones que puedan justificar ciertas restricciones, ¿no? Como por ejemplo a su libertad. Pero nos cambia, digamos, la carga para que se demuestren esas características, esas excepciones, se den esas razones para que una persona, sin dejar de ser tratada como inocente mientras no exista esta sentencia, tenga determinadas restricciones, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces, por supuesto, el hecho de que las peticiones ya no sean todas, ojo, o sea, todas no, algunas sí, por escrito, te da otra dinámica y otra oportunidad también en la continuidad del proceso. Ahora ya no pido por escrito, pido una audiencia, la dinámica es distinta, además te aseguras que sea el juez quien vaya a resolver, porque con el tema escrito, lo que sucedía es que los secretarios dan respuesta, ponen a consideración de los jueces y estos firmaban junto con el propio secretario. Claro. Bueno, en este caso es obligatoriamente
convocas a una audiencia, cada petición que tú tengas, es un juez el que tiene que estar presente para en la audiencia escuchar específicamente la petición, que no haya pretextos de que no entiendo lo que me estás pidiendo, y en esa misma audiencia resolver, ¿sí? Eso nos permite, por supuesto, una dinámica distinta, otros tiempos, reduce en mucho los tiempos, podemos llegar a tener, como ha sucedido, por ejemplo, un proceso completo desde la denuncia hasta la sentencia en 3 días, ¿no? Lo que era completamente imposible antes. Entonces, digamos, en cuestiones así muy palpables, muy prácticas, podemos decir que ahí encontramos algunas de las principales diferencias. Claro, y otra cuestión que luego a mucha gente nos cuesta trabajo entender es el hecho de que se dice que en este sistema no todos los delitos, o que más bien pocos delitos con relación al universo de delitos que se denuncian, son los que deben llegar hasta un juicio. ¿Por qué se dice eso? Porque también una de las cosas que regula, digamos, el nuevo sistema, particularmente el nuevo proceso, es herramientas relacionadas o derivadas que nacen de algo que se llama justicia restaurativa, ¿no? La justicia restaurativa nace en Estados Unidos, lo que buscaba era restaurar el daño que se genera con la comisión de delitos, tanto para las víctimas como para las personas imputadas o acusadas de la comisión de delitos, hacer entender a los acusados del daño que generaron, de la responsabilidad que deben tener respecto del daño que generaron, porque, por poner un ejemplo, en un homicidio, ya sea culposo o doloso, pues la familia, a lo mejor el padre de la persona que falleció, la madre de la persona que falleció, o los hijos o los hermanos, pues se ve directamente afectada para toda su vida. Y hacer entender a una persona que cometió este delito ayuda, digamos, a restaurar de alguna manera lo que ocurrió. Y derivado de esta herramienta de justicia restaurativa, se generan mecanismos denominados en el procedimiento salidas alternas, es decir, formas para llevar o concluir un procedimiento de manera alterno a lo normal, a lo ordinario, ¿no? Claro. Procedimiento que no ordinario. necesariamente sea cárcel, pues. Exactamente. El procedimiento ordinario es: yo denuncio, investigo, voy con los jueces, meto a la cárcel al imputado, con los jueces desahogo pruebas y voy a un juicio finalmente, ¿no? Estos procedimientos alternos lo que buscan es otorgar otro tipo de soluciones. Evidentemente no para todos los delitos, claro, ¿sí? Pero para la gran mayoría, ¿no? A veces nos sorprenderíamos de repente mediáticamente y la percepción social de la delincuencia tiene que ver con delitos de alto impacto, ¿no? Graves, como le hemos llamado, homicidios, violaciones, etcétera. Pero en general en el país, los delitos de alto impacto representan entre el 2 y el 3% del total de los delitos que se cometen. Es decir, aunque son muy ruidosos, bueno, no es que sean pocos, sino... No son pocos, pero en comparación a los demás delitos. Es decir, a las lesiones, a los robos, a las amenazas, a estos delitos de justicia cotidiana, como se le ha denominado últimamente, representan casi el total, ¿no? de los delitos que se cometen en el país, y que también se tienen que resolver, y que también se tiene que procurar justicia en estos delitos, ¿sí? Claro. Que no se les puede considerar poco importantes, porque para una víctima de unas lesiones o de un robo, pues el delito es importantísimo, claro, y grave, ¿no? Claro. Siendo la víctima, independientemente de que no sea un homicidio, una violación o uno de estos delitos. Entonces, las instituciones tienen que atender también estos delitos. Entonces, buscando la fórmula para atender estos delitos lo mejor que se pueda, porque también hay que reconocer y entender así que la Procuración de Justicia en el mundo, no hay país en el mundo pues que pudiera atender por completo el 100% de la problemática que significa la incidencia delictiva. Es imposible. Lo que sí pueden hacer los países es tener una organización y una normatividad a través de sus instituciones de justicia para atender lo mejor y lo más que se pueda todo el tema que tenga que ver con delitos. Claro, y en esta lógica, ¿qué herramientas tiene particularmente el Ministerio Público? Porque son dos momentos, ¿no? Uh-huh. Cuando el ciudadano llega y toca la puerta del Ministerio Público y le dice, oye, fíjate que en mi contra cometieron el delito X, por decir, me pegaron, ¿no? Ok, ustedes dicen sí, pero pensar que por 3 cachetadas alguien va a ir a la cárcel, pues es desproporcionado, ¿no? Si esa fuera la palabra.
¿qué mecanismos hay para que a mí, que soy víctima de ese delito, a lo mejor, que pudiera ser a lo mejor muy simple, pero a mí me lesionó, no nada más físicamente, sino me lesionó en mi persona, vamos a decir así, ¿qué tienen ustedes al alcance como Ministerio Público, como Fiscalía, para decirle a la persona, a ver, ven, y vamos a llevar a cabo tal procedimiento para que esta persona que fue lesionada en sus derechos, en su integridad, pero además en su estado anímico, vamos a decir así, se sienta reparada y sienta que se le hizo justicia sin que necesariamente esta otra persona termine en prisión? Fíjate que aquí dices algo muy importante, Adrián, y es la clave, yo creo, de la justicia alternativa, ¿no? Justamente es, la justicia alternativa busca priorizar la reparación del daño antes que la sanción privativa de libertad, ¿no? Como todos sabemos, las conductas que el Estado considera deben ser sancionadas se regulan en la ley, se determinan en la ley y se les pone qué tipo de sanción tendrán, ¿no? Generalmente sanciones relacionadas con la privación de la libertad. Puede ser también pecuniaria, ¿no? Con una multa. Pero la parte en la que se centra las salidas alternas es en la reparación del daño, ¿no? Entonces, la ley, en el proceso penal mexicano de corte acusatorio, regula dos tipos de salidas alternas. Una denominada acuerdos reparatorios y otra denominada suspensión condicional del proceso. Respecto de los acuerdos reparatorios, existe incluso una ley propia que se llama Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que regula 3 mecanismos para concluir a través de estos acuerdos reparatorios, que es la conciliación, la mediación y las juntas restaurativas. Estos mecanismos proceden a aquellos delitos que son perseguidos por querellas, es decir, aquellos que la ley dice que solamente la víctima puede denunciar, a los delitos culposos y los delitos de carácter patrimonial, siempre y cuando estos se cometan sin violencia a las personas. Entonces, en este tipo de delitos, el Ministerio Público en primer término, pero también incluso los jueces, ya en asuntos que estén judicializados, pueden hacer uso de ellos, ¿no? A través de funcionarios públicos que se denominan facilitadores, ¿no? La expertise de estos facilitadores es precisamente en la cultura de la paz. Son gente especializada en concretar acuerdos entre las partes a través de la mediación, permitiendo que las partes lleguen o busquen su acuerdo, a través de la conciliación, participando en la construcción de estos acuerdos, y a través de las juntas restaurativas, dando la intervención a las comunidades o grupos de personas en el cual se cometió, digamos, el delito, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos, ¿sí?, concluyen en acuerdos reparatorios entre las partes y ponen fin a un proceso sin necesidad de penas privativas de libertad, ¿no? Dándole prioridad al acuerdo entre las partes que busque reparar el daño causado. No necesariamente de manera económica, ojo, puede ser de manera económica y es justo y es válido. A veces algunas víctimas, por ejemplo, en delitos culposos es muy común, algunas víctimas al sentarse para buscar un acuerdo reparatorio consideran que aceptar, digamos, una reparación económica no les devuelve a su familiar y no quieren, ¿no? Sienten incluso pena con esto, pero esto es parte de la reparación del daño. Claro. Un perdón verdadero, una disculpa, simplemente algunas personas requieren eso nada más, un compromiso de determinadas cosas y por supuesto también el tema económico suficiente y justo para reparar el daño que se causó con la comisión del delito, ¿no? Entonces se prioriza eso en la búsqueda de los acuerdos reparatorios que concluye en esta reparación para quienes se sienten víctimas o fueron víctimas, pero también con la responsabilidad asumida por quien fue responsable y que tiene como consecuencia el fin, digamos, del conflicto penal como tal, ¿no? Por eso se requiere de metodologías, de técnicas, de expertise de las personas que participan en estos procesos. La otra salida alterna, que es la suspensión condicional del proceso, se utiliza un poco menos, pero que también es bien importante,
implica, en primer lugar, la aceptación de la responsabilidad por parte de quien cometió el delito, ¿sí? La propuesta también de un plan de reparación del daño en favor de las víctimas y el compromiso de someterse al cumplimiento de determinadas condiciones por un tiempo. Pongo un ejemplo. Al someter un asunto a una suspensión condicional de proceso, una persona que a lo mejor en un delito culposo venía alcoholizado, ¿sí? Se puede comprometer que durante un tiempo, 6 meses, 1 año o incluso hasta 2 años, de acuerdo a lo que la ley permite, a no volver a conducir, o que durante este tiempo, además de no volver a conducir, acudir a grupos como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, para dejar de beber, ¿sí? Además de hacer algún servicio a la comunidad, además de no volverse a acercar a los familiares, no salir de la ciudad, no tener licencia de conducir, etcétera. Es decir, a una serie de condiciones posibles, ¿no? Que a lo mejor esas ya son específicamente por las mismas circunstancias del delito, ¿no? Es decir, eso se construye, me imagino. Se construye, así es. Y con el agente del Ministerio Público. Así es, y se logran cosas bien importantes, en temas que se cometen, por ejemplo, con personas que estaban bajo el influjo de las drogas, ¿no? O del propio alcohol, como el ejemplo que yo ponía. Realmente, esta figura de la suspensión condicional, es una figura que además ayuda y aporta a la sociedad muchísimo, ¿no? Estas, digamos, tanto los acuerdos reparatorios, a través de los mecanismos mencionados, conciliación, mediación y juntas restaurativas, como la suspensión condicional de proceso, finalmente lo que buscan es la reparación del daño, pero también buscamos aportar, digamos, en la reintegración de las personas en la normalidad en la sociedad, ¿no? Claro, y bueno, para que podamos concluir esta primera parte de la charla, hay otro elemento por ahí del que valdría la pena, a lo mejor en términos muy generales. ¿Qué son los criterios de oportunidad? Okay. Igualmente, los criterios de oportunidad es una facultad discrecional que se le da al Estado, a través del Ministerio Público, para efecto de que tenga la capacidad del Estado en aquellos delitos en los que existe una razón justificada para que el Estado no ejerza acción en contra de una persona, no se ejerza. Nos rigió históricamente en el procedimiento penal mexicano el principio de legalidad, que implicaba la obligación del Ministerio Público que en toda conducta delictuosa se ejerciera acción penal y se buscara la sanción del responsable. El principio de oportunidad, que es de donde nacen las salidas alternas y los criterios de oportunidad, lo que dicen es lo contrario. Dicen, a ver, no en todos los casos, porque el Estado mexicano no tiene la capacidad, ni cualquier Estado, porque claro, no sé, ningún país del mundo, la capacidad de poder abarcar todos los asuntos. Y entonces le da legalmente la posibilidad, a través del Ministerio Público, de decir en qué casos puede no actuar en contra de un sujeto responsable. Pueden ser casos de muy mínima cuantía, casos en donde, por ejemplo, quien cometió el delito como consecuencia de la conducta que realizó resulta más afectado. Un ejemplo, una persona que entra a robar en una casa, las personas de la casa lo descubren, lo persiguen, él huye, y al huir es atropellado por un vehículo y resulta fracturado de las piernas, ¿no? Se recuperan las cosas, eran una cuantía mínima, y resulta que además él, por haber robado, pues terminó fracturado las piernas. A lo mejor al Estado mexicano no le interesa tener en prisión a una persona con estas características, ¿no? Otras más, en algunos casos importantes, cuando están dispuestos, por ejemplo, a señalar a responsables de delitos más importantes para el Estado puede ofrecer también un criterio de oportunidad. Es decir, a ver, el delito que tú cometiste es menor, pero además me vas a ayudar a detener a personas que sí cometieron delitos mayores. Bueno, te puedo dar un criterio de oportunidad, ¿no? Hay razones, digamos, supuestos que la ley muy claramente señala, para que tampoco caigamos en arbitrariedades del Ministerio Público, muy claramente, de manera taxativa, señaladas en la ley, en qué casos, bajo estos supuestos, puede el Estado, a través del Ministerio Público, otorgar este criterio de oportunidad a los responsables de la comisión de delitos. Claro, pues ahora nos hace falta hablar de las instituciones que se han creado, modificado, adecuado a este nuevo modelo, pero te pido que no abandones el estudio. Muchas gracias en esta semana llegamos al final de Debate Público. Aquí nos vemos la próxima semana para seguir platicando de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, hasta la próxima.